Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana de día lunes 10 de noviembre del 2025 les saludo en el nombre del Señor, elevando una oración a nuestro Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu amor para con nosotros en esta mañana. Te bendecimos porque tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra, y fuera de ti no hay quien pueda salvar. Te pedimos con mucha humildad que tu gracia nos acompañe en esta mañana y sea usted haciendo su voluntad en el cielo como en la tierra. Danos entendimiento, sabiduría para poder estudiar tu palabra, Señor amado, y poder aprender de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos amados, hoy nos corresponde el capítulo 2 del libro de Hechos. Hemos ido aprendiendo cada día después de tantos años ya, hermanos, recorriendo las escrituras en nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén, así se llama nuestro programa. Hoy por la tarde tenemos nuestro programa Palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos. Amén, sí, de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bien, capítulo 2 del libro de Hechos dice, hermanos, así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Sí, confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Medos, partos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Bien, después de la promesa que hace el Señor antes de ascender, ¿verdad? Recordemos que los discípulos, ¿verdad? Junto con las mujeres, se reunieron en el aposento alto a esperar que esa promesa se cumpliese. ¿Qué promesa? Iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos para que ellos pudiesen testificar de nuestro Dios en todas partes. El Espíritu Santo le iba a proveer poder, sabiduría, palabra de vida, para que ellos pudiesen así, de esta manera, testificar. Porque recordemos que antes de la crucifixión, cuando Cristo fue apresado, humanamente ellos no tenían la capacidad, ¿sí? No tenían la capacidad como hombre. Uno lo negó, otro lo traicionó y los demás salieron huyendo por lo que había sucedido. Bueno, al enterarse también de que el Cristo había sido crucificado, muchos de ellos se desanimaron, dudaron también de la promesa que el Señor había hecho, pero el Señor durante 40 días se les apareció en la resurrección, no como una aparición fantasmal, como decimos nosotros, sino una aparición en la cual Él podía ser tangible y muy visible, y les dio instrucciones, les enseñó, pero faltaba algo, sí, faltaba el poder del Espíritu Santo, para que ellos pudiesen de esta manera testificar del Señor y Salvador Jesucristo. Porque Jesús se lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer.
Por tanto, el poder del Espíritu Santo tenía que descender. Esa fue la razón que hoy día lamentablemente se ha ido tergiversando a través de los tiempos, disfrazando de otra cosa menos del poder que Dios da al creyente para poder así testificar, sí, testificar de su gracia y de su poder. Entonces, aquí acontecen dos cosas importantes. Cuando llegó ese día, ¿verdad? Dice que, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. ¿Mm? Hay una similitud. El escritor aquí está relatando para que uno más o menos tome conciencia de cómo fue esa situación. Un viento recio. Así. Uf. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, los tornados, los huracanes. Bueno, a nosotros nos ha tocado verlos por televisión, más que nada. Hay unos que lo han visto muy cercanos. Entonces, un viento recio es un viento que sopla fuerte. Luego, la otra señal, este viento dice que llenó toda la casa. Este viento recio llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos ya estaban ahí orando en una posición, ¿cierto?, sentado. Y luego dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fíjese, aquí hay dos cosas. El viento y las lenguas, ¿cierto?, repartidas como de fuego, que no era fuego, porque si hubiera sido fuego hubieran terminado todos quemados. Es lo mismo que cuando el Señor sube del agua, desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Entonces ahí podríamos discrepar si el Espíritu Santo es una paloma o el Espíritu Santo es una llama de fuego. Esto lo hace el Señor para que el hombre pueda creer al ver. Amén, al ver. Porque lamentablemente nosotros, hermanos, en ese sentido somos incrédulos. Si no, vaya a los relatos bíblicos. El mismo Tomás, que cuando los discípulos dijeron que el Señor, habían visto al Señor, él dijo, si yo no metiere la mano en sus heridas, ¿cierto?, en su costado, y no viere las marcas de los clavos, yo no voy a creer. A 8 días después se le apareció el Señor y le mostró esas heridas. Entonces, hermanos amados, estas señales, por decirlo así, visibles, fue para el hombre, porque el hombre, siempre es cierto, el hombre demanda una señal. Y esto ocurrió. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Cuando esto ocurre, muchos de los que habitaban ahí, porque hace mención esto el escritor, que habitaban, ¿cierto?, en esa localidad, en ese tiempo, no es que vivían ahí, estaban ahí de paso, muchos judíos, ¿verdad?, que habían venido de diferentes naciones a participar de la Pascua. La fiesta judía era completa, abarcaba varios días de fiesta. Entonces ellos habían quedado ahí, hermanos, para celebrar la Pascua y celebrar todas las fiestas completas. Bueno, el día 50, el día de Pentecostés, el día de la cosecha, llegaba en ese año, ¿cierto? Y se juntaron muchas fiestas ahí. Y ellos permanecían en ese lugar. No es que hayan sido, eran judíos extranjeros. Ya. Me parece que el escritor dice que moraban, y hecho este estruendo, perdón, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, ¿ves?, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Judíos partos, judíos elamitas, judíos romanos, que es la mención. Ahora, ¿por qué el hecho de que ellos hablaron en lengua? Dice, y comenzaron a hablar en otras, no en nuevas, en otras lenguas, no en nuevas lenguas. Aquí el Señor nos está agregando un idioma nuevo, como lo que sucedió, por ejemplo, en la Torre de Babel, donde Dios dio los idiomas, confundió las lenguas de ellos, ¿verdad? Entonces no había entendimiento en ellos. Acá Dios le da esta misma lengua, este mismo idioma a estos
discípulos, apóstoles, para que hablasen, ¿cierto?, las maravillas de Dios en las lenguas de estas personas que eran judíos nacidos en otras tierras. Entonces, por tanto, ellos como judíos extranjeros tenían dos lenguas, dos idiomas, por decirlo así. Por ejemplo, judío parto, judío medo, judío elamita, judío mesopotámico, judío capadocio, judío del Ponto, judío en Asia, en Frigia, en Babilonia. Ahí están hablando de las localidades, ¿cierto?, donde estos judíos habían nacido. Entonces, esto llama la atención, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo les daba que hablase. No era una lengua manejada humanamente, ojo con esto. No era un idioma manejado humanamente, sino que el Señor los dirigía. ¿Por qué? Porque había un objetivo. Cuando Dios utiliza la lengua, hay objetivos, hermanos amados, que Dios quiere plantear. No es para florearse y gloriarse, no, no, no. Hay objetivos. Por ejemplo, cuando oramos en lengua, perdón, es una manera de que el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice el apóstol Pablo, con gemidos indecibles. Entonces, hermanos amados, hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud. ¿Ve? Estos vinieron a ver qué sucedía y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, aquí hay un acontecimiento, el tercer acontecimiento para los que estaban afuera del aposento, que fue, ¿cierto?, el ruido que provocó esto. Ese estruendo fuerte provocó curiosidad y estos fueron al lugar donde se había provocado el ruido. ¿Y con qué se encontraron? Con estos varones judíos, que eran todos galileos, ¿cierto? Y estaban hablando en su idioma, no en el idioma de hebreo, sino en el idioma de ellos. Esto les causó a ellos extrañeza. Y ellos preguntan, dice, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está obrando, ¿cierto?, el poder de nuestro Dios para atraer a aquellas personas y les hablan de la maravilla de Dios en su idioma de nacimiento. Bueno, aquí, hermanos, te culmina el verso 12 y dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dios estaba hablando. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Ahora, cuando hablan de que están borrachos, no está queriendo decir que los apóstoles se movían para allá y para acá, como en muchas iglesias pentecostales, dice, estoy borracho del Espíritu. No, no es eso, hermano. Es totalmente absurdo pensar de esta manera. Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina Medina Barca. Dios le bendiga, hermana. Es absurdo pensar de esta manera, que ellos estaban tambaleándose para allá y para acá, que no podían contenerse, no, 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 no. Es una forma, ¿cierto?, de burlarse, que dije, tan borracho. Pero aquí había algo que testificaba. Ellos estaban, estos galileos que nunca habían salido tal vez de Israel, estaban hablando en su idioma, en el idioma de ellos. Entonces, la pregunta es, cómo ellos aprendieron a hablar ese idioma? Y ese es el milagro, por hermanos amados, que Dios le coloca a usted un idioma que usted no lo sabe. Y por eso esto llamó la atención de estos hombres, ¿verdad? Y estaban atónitos y maravillados. Entonces, Dios bendiga a mi hermana María Sobarzo. Entonces dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Y este detalle hay que tomarlo en cuenta, porque a veces leímos la escritura, pero no tomamos en cuenta los detalles. Primero estaban hablando en el idioma de esta gente. Gracias, mi hermano. De esta gente, ¿cierto? Pero ahora Pedro ¿qué idioma usa Pedro para predicarle? Dijimos al principio que los judíos tenían la capacidad en el Señor de manejar su idioma, donde nacen, por supuesto,
y el idioma hebreo, que es su nacionalidad. El judío nunca pierde la identidad en cuanto a su idioma. Eso, si hay algo que nosotros podemos rescatar de los israelitas, es eso, que ellos, aunque estén en otra tierra, por ejemplo en Chile, y le nazca un hijo, perdón, chileno, ellos le enseñan su idioma, el idioma hebreo, ¿sí? Entonces ese hijo habla español y hebreo. Es lo que pasó con esta gente, y por eso que Pedro se pone en pie y les habla en el idioma hebreo, ¿verdad? Y diciéndole, varones, perdón. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que en la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Pedro les aclara esta situación, que no estaban borrachos. Pues le vuelvo a decir, el pentecostalismo ha inventado esto, que hay gente que estoy borracha del Espíritu Santo y se, como dije antes, se tambalea para allá, para acá. No, eso no, esa es una tontera, eso es una, hermano, un chiste. ¿Mm? Hay que leer bien la escritura, esto es serio, hermanos amados. Entonces, dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hablarán la escritura, ¿no? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En esta profecía que está en Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, hermanos amados, el apóstol, permítanme por favor. La verdad que estoy muy resfriado, hermano amado, pero vamos adelante nomás, amén, contra viento y marea. Esta profecía que es resumida en cuanto a todo el tiempo que lo que iba a suceder, no es Pedro el que le da a conocer esta profecía, sino que el Espíritu Santo le recuerda, le trae a memoria a Pedro esta profecía y la da a conocer. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía de estas cosas, pues. No es algo, hermanos amados, que está marcándose en ese instante, sino que se ampara, ¿cierto?, con el Antiguo Testamento, lo que estaba sucediendo ahí. Este es el cumplimiento de esa profecía. Aquí parte, hermanos, el cumplimiento. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí parte. Ahí, hermanos, de ahí en adelante, Dios empezó a derramar el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Después Pedro lo aclara, a todos los que creen realmente. Con el tiempo la iglesia, ¿cierto?, le da Espíritu Santo hasta los, no sé, a cualquiera. Imponían las manos a mansalva, ¿cierto? No, no, acá no hubo imposición de manos de nadie. El Espíritu Santo descendió en este capítulo. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, con esas manifestaciones que se dan o que se dicen ser del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Mire, vamos a quedar hasta aquí ya mañana, hermanos amados, porque este capítulo es muy largo, el capítulo 2 de hecho, y da a conocer muchos detalles. Entonces, concluimos en algo. Vino, ¿cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo de esta manera. Primero con un ruido, que es el viento recio, que dice que llenó toda la casa, y ahí se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa señal fue clara. La señal del viento, ¿cierto?, el ruido que provocó, hizo que estos hombres que habían ido en esta fecha a adorar de diferentes países del mundo, porque si hay algo que nosotros debemos aprender de esto, hermanos amados,
que cuando el Señor instituye la Pascua para Israel, la celebración de la salida de Egipto del pueblo de Israel, Pascua significa pasar por alto, eso se dio como mandamiento. Los judíos todos los años sagradamente iban y celebraban la Pascua, no importa el lugar que estuvieran, no importa. De hecho, hasta en una oportunidad se dio una instancia de que ellos venían de tan lejos que no alcanzaban a llegar el día, porque antes no habían aviones, no habían tampoco buses. El modo de viaje era en barco, en burro, en caballo, entonces no era lo mismo. Entonces se concedió que la Pascua se retrasara unos días para que pudiesen llegar los judíos que venían o los hebreos que venían de otras partes muy lejanas. Aquí sucede esto. Estos vinieron a celebrar la Pascua, porque recuerde que Cristo murió crucificado en esa fecha. ¿Mm? ¿Se acuerdan? O sea, y justo se juntó también la fecha del Pentecostés, en la cual se celebra, ¿cierto? La fiesta de las cosechas. Se juntan todas las fiestas ahí. ¿Ah? La gran fiesta, por eso dice el día de la gran fiesta. Los 50 años, todo se juntó ahí. Dios es muy sabio, hermano, para los tiempos. Por eso que encontró, ¿cierto?, a los judíos en esa fiesta, en esa celebración. Entonces, cuando vino este estruendo, ellos se aproximaron a mirar qué es lo que estaba sucediendo y escucharon, escucharon que esos galileos, que tal vez nunca habían salido del país, sabían sus idiomas. Y esto llamó la atención y los conmocionó. Pero nos faltan estos, ¿cierto? Estos están borrachos. Y ahí Pedro, ¿cierto?, se pone en pie con los 11 y empieza a decirle, ¿qué es lo que es esto? Esto no es tan borracho, esto es una profecía cumplida. ¿Cuál profecía? La de Joel. ¿Qué decía la profecía de Joel? En los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí, ¿cierto? Sigue, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, la pregunta es, ¿ellos conocían Joel, el profeta Joel? Sí, pues, sí, ellos tenían la escritura. Ellos tenían la escritura. Por eso que el Señor les dijo a ellos, escudriñad las escrituras. A ellos se los dijo. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Mm? Y concluye, ¿cierto? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta profecía, como dije antes, es un resumen del acontecimiento general que se va a ir dando a través de los tiempos hasta el tiempo final. Y el apóstol Pedro concluye diciendo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso que con esto concuerda que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado debe ser en el nombre de Jesús. Ahí está la invocación. Ahí está la invocación. Cuando Pablo fue bautizado, dice que ¿por qué te detienes? Bautízate invocando su nombre. ¿Ve? Entonces, ahí está la importancia del bautismo, ¿ya? Que algunos menosprecian y que los religiosos hoy día lo han transformado diciendo, no, levante la mano, ¿cierto? Y crea nomás de corazón y y Dios le va a perdonar los pecados. No, Señor, no es así. No es así. El bautismo tiene una importancia y una relevancia que nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar, pero la religiosidad lo toma como algo así, superficial. Bueno, los que conocemos la escritura y sabemos la profundidad, no lo hacemos de esta manera. El bautismo, hermanos amados, es la invocación del nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Sí, para el perdón de los pecados y para recibir esa promesa maravillosa que es el poder del Espíritu Santo. Porque la única manera que podamos llegar hasta la meta es que el Espíritu Santo nos posea a nosotros. Amén. Por eso que debemos pedirle al Señor, hermanos amados, cada día ser llenos del Espíritu Santo. Que al comienzo de nuestra jornada, ¿cierto? En nuestras oraciones, antes de levantarnos, decir, Señor, lléname con tu Espíritu para poder afrontar o enfrentar esta nueva jornada, ¿verdad? No sabemos lo que nos espera, Dios lo sabe. Entonces, como Él lo sabe, necesitamos de Él. Necesitamos de Él en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, todo el tiempo. Tenemos necesidad de Él. Por eso que decía yo que la oración no debe ser una obligación, sino una necesidad. Él advierte con respecto a la oración, ¿verdad? Porque Él sabe, ¿cierto?
que la comunión, hermanos amados, es importantísima. La comunión con Dios es importantísima. Y uno de los aspectos o de los nexos que nos permite comunicarnos con Dios es la oración. Y debemos ser obedientes. Paz, gracia y paz de parte del Señor Jesucristo para usted y para toda su familia. Y mañana concluiremos, ¿cierto?, con este capítulo 2. Llegamos hasta el verso 21. Hay muchas cosas más que sacar de acá. Amén. Por eso que, y presto por la hora, hermanos amados, no podemos seguir. Comparte este video. Amén. Luego estará en YouTube. Hemos tenido problemas con el WhatsApp, hermano, así que le pido perdón. Hemos tenido problemas con ese WhatsApp por mandar mucho mensaje. Y bueno, la empresa no me permite, tuve que bajarlo, subirlo, y ahí así estoy tratando de llegar. Voy a tener que seleccionar personas nomás para enviarle, pero bueno, ahí esas personas que se seleccionen pueden enviar a otras personas. Gracia y paz del parte del Señor Jesucristo y que tenga una excelente jornada en el Señor. Bendiciones.